ver, contame un poquito cómo fue pasar de trabajar en la parrilla con los pollos a empezar a codearte con directores de cine, a recoger tantos reconocimientos por una película tan exitosa como De Caravana. ¿Cómo fue? Yo digo siempre que mi oficio es el gastronómico. ¿Sí? Y mi profesión el cine. Tuve que esperar un tiempo largo para que se dieran las condiciones en Córdoba y poder empezar a ejercer mi profesión. Y de a poquito es como que fue ganando la profesión al oficio, pero bueno, aprendí a llevar las dos cosas juntas. Pero la parte gastronómica del oficio, ¿es porque te gusta o es porque lo hiciste siempre y era tu laburo para poder vivir? O sea, un poco de todo. Una porque heredado de familiar, fue el único trabajo que hice. Nunca trabajé en otro lado que no sea ahí. Empecé con mi viejo, después mi viejo falleció, quedé yo. Y mis hermanos también, pero teníamos 2 ruedas en un momento, después se fueron yendo mis hermanos. Y yo lo fui eligiendo antes que tenerme que emplear en otro lado, porque ahí podía manejar los tiempos. Nunca dejé el cine, estudié cine, después literatura un poco, más que nada escritura, después teatro, me metí en escuela de teatro. Y todo eso me lo permitió el tener un trabajo propio que podía manejar mis horarios. Así que es como que se me prolongó la formación mientras esperaba que algo pasara en Córdoba, porque amigos de mi generación se fueron a Buenos Aires. Entonces, esperando, decía, bueno, mientras me meto en el teatro, me meto en el mundo de la escritura. ¿Estabas esperando concretamente eso, que pasara algo en Córdoba? Sí, pues estaba resistiéndome a irme. Estaba duro, ¿eh? Hoy uno lo ve en retrospectiva, es distinto, ¿no? Porque hoy pasan cosas, hoy es más fácil. En aquel momento era picar piedra acá. Exactamente. Y era la tentación permanente de irte. De irse, sí. No había nada. Yo le digo a los jóvenes que vienen ahora, que se quejan de algunas cosas, digo, bueno, valoren lo que hay, sigamos laburando por lo que se tiene que instalar más firme, como una ley de cine que estamos laburando, como cosas para que esta realidad se afiance. Pero hace 20 años no estábamos con el VHS y no se podía hacer nada. Entonces, bueno, yo me canalicé por el lado de la escritura, por el lado del teatro, es como que ahí me calmé, hasta que decidí largarme a la filmación. Entonces hicimos una mezcla de teatro con cine, después nos largamos a escribir un largo, por suerte, porque de pronto, hubieron unas razones muy concretas por las cuales el Instituto Nacional de Cine vino a dar unas clínicas de cómo se presentaban proyectos. Y pudimos hacerlo porque habíamos empezado a trabajar un guión del largo que era De Caravana. Entonces nos presentamos ahí en el 2007, creo que fue. Fuimos uno de los seleccionados y en el 2009 la pudimos filmar. De Caravana te cambió la vida, ¿no? Sí, por suerte sí. ¿Habías pensado arrancar, digamos, habías hecho algunas otras cosas, pero arrancar tan temprano con un éxito tan brutal, tan taquillero, tan comentado, que gustó tanto, que incluso, digamos, tenía el condimento de que en Córdoba los cordobeses decían estar representados por la película, ¿no? Sí, por suerte pasó eso. Yo estuve cortando clavos antes de Caravana porque sabía que los cordobeses éramos muy prejuiciosos con lo propio audiovisual, porque habían habido algunas series como La Bruja, Mi Tío. Sí, claro. Y algunas películas que yo veía que los cordobeses con ese tema éramos muy autocríticos, que no nos gustaba vernos en la pantalla. Y yo sabía que De Caravana era bastante cordobés en la tonada, en la música. De hecho, después de la película, a mí varias personas vinieron y me dijeron que algunas, sin poder, me dijeron qué feo darme cuenta que hablamos así. Y otros, qué tonada tan marcada, no está exagerada. Generó el puro punto del acento cordobés, generó una especie de revolución, ¿no? Fue una identificación con poderse ver en pantalla grande. Tuvo esa identificación. Por suerte, si algunos criticaban, era cómo hablamos los cordobeses y no qué fea la película, cómo hablan, así no hablamos. Por suerte no pasó eso. Pero que además es una estupidez criticar cómo hablamos, digamos, ¿no? A mí me parece hermoso el acento cordobés, por ejemplo, y gusta en todos lados, pero acá es cierto que es un poco resistido, incluso por ejemplo en la radio, si hay un acento cordobés muy marcado, en una clase social más baja, es como que
genera en algunos sectores rechazo. Sí, claro. En producciones que habían habido antes, yo escuchaba que les pedían a los actores neutro. Que no hablaran, que se alejen, y ser, no sé, hablar como la gente del sur, viste que los del sur no tienen tonada prácticamente, es como, no hablan como los porteños, pero no tienen tonadas tan marcadas. Y es muy gracioso el tema, cuando nos preguntan cómo trabajamos el tema de la tonada en la peli, siendo que fue un proceso largo de escritura y de ensayo con los actores, jamás hablamos del tema de la tonada. Lo único que queríamos y trabajábamos estábamos en función de buenas actuaciones. El protagonista, Juan Cruz, el fotógrafo, habla como habla, él tiene menos tonada porque había estado 2 años en Buenos Aires, cordobés, pero había estado allá. El personaje que hace de Maxtor hacía 15 años que vivía en Córdoba, pero es de Entre Ríos. El que hace de Penélope es del sur de Córdoba. Fíjate que ninguno tiene la misma tonada. El Lauchi y Sara son cordobeses nacidos, criados acá, tenían más marcada, pero nunca jamás hablamos del tema tonada, sino que buscábamos buenas actuaciones. ¿Qué fue lo que crees impactó de esa película? La mezcla, por ejemplo, de las clases sociales, de una persona de clase media alta, con gente de sectores más marginalizados. ¿Qué fue lo que...? Mira, lo estamos pensando porque... Todavía. No, porque después hicimos 3D y es una peli que no llevó mucho público, siendo que tuvo también su publicidad, tuvo prensa. Pensábamos que por ser nuestra segunda película quizás llevara más gente, y está bien que hay muchos factores que determinan el estreno de una peli. Por ahí son películas buenas, pero lo estrenás en una época que no corresponde porque hay un problema social, o porque en esa semana llegan 3 tanques americanos y te la levantan. Así como 3D, este año se estrenaron como 7 películas más, estuvimos en Dinos, en Rex, y a todas fue muy poco público, fue el público del círculo de gente del ambiente. Y entonces ahí analizábamos de que, bueno, con De Caravana creo que hubo una identificación en la geografía, en los lugares. Es una película además de corte popular, ¿no? Es una película hecha para que la vea mucha gente. Bueno, me imagino que vos estabas en tu casa y te fijabas en internet y una semana más, y una semana más, y una semana más y seguía, ¿no? 17 semanas estuvimos entre estreno y reestreno. Es como que la peli, yo hasta el día de hoy me sorprendo. El otro día fuimos a un colegio a presentar otra peli que hemos hecho de la zona norte de Córdoba, y la profesora, chicos de 15, 16 años, preguntó quiénes habían visto la película y levantaron de 100, 80 chicos habían visto la película. De Caravana, de allá de Argüello Norte. Por ahí me entero de gente que... ¿Y qué te dicen de la película? Pues vos mostrás cine en distintos lugares, ¿te gusta el contacto con la gente? Sí, han sido experiencias muy distintas. La peli empezó en Mar del Plata en 2010 y fue realmente un boom. La gente, la mayoría son porteños. En el anfiteatro, el auditorium, que es de 900 butacas, la gente aplaudía, no los dejaba salir a los actores de la sala. Fue fuerte, ganamos el premio del público, primera vez que una película argentina ganaba el premio del público. O sea, ahí dijimos, wow, el primer público, que era el del festival y la mayoría porteños, les gustó. Porque tenían mucha onda con el cordobés. Después fuimos a festivales, o sea, afuera era otro desafío, no sabíamos qué onda en Francia, en Toulouse, qué iba a pasar. Y el público se enganchaba con la historia porque es una historia universal, o sea, problemas de racismo y de intolerancia y en todos lados. Y por ejemplo ahí lo gracioso es que en las 3 funciones preguntaron, una pregunta se repitió, y que quién era el personaje que cantaba de pelo largo, si era un personaje o era real. Entonces yo tenía que contar quién era la mona. No podían creer que contaba que 3, 4 recitales por semana y la gente que llevaba. Y después el último público fue el público cordobés, que las devoluciones son esa de que sentirse reflejado. Yo siempre paso por ahí, por eso digo la geografía, haber mostrado la ciudad. Todas estas estamos
nos filmamos muy poco. Claro. Vos vas a Nueva York, por ejemplo, y hay 2 millones de películas. Vas a Madrid. Yo conozco Nueva York por el las cine. películas, sí, yo estos lugares. Y nosotros nos filmamos muy poco, Claro. nos retratamos muy poco. Bueno, esa es una de las cosas. Esas 7 películas que se estrenaron el año pasado, 3D está hecha en Cosquín, Atlántida está en Almafuerte, el tercero adentro de un departamento, el último verano de noche adentro de 3 locaciones. O sea, no se contextualizó a la ciudad como un Sí, personaje más, que en De Caravana teníamos claro Sí. que Córdoba fuera un personaje más a través de los lugares, a través de la tonada, el cuarteto, el humor. Yo creo que hay, entre los muchos componentes que hay, que salga el Parque Sarmiento, que salgan los choripanes, que salga la cuestión del conflicto social, que salgan las calles de Córdoba, creo que hay un componente más que tiene que ver con que circunda durante toda la película la historia del cuarteto, la historia de los sectores marginalizados sí. que escuchan, que son muchos, que escuchan cuarteto en Córdoba, que siguen a la Mona y que por lo menos en general, buena parte de la sociedad de clase media alta, niega, rechaza, no lo quiere ver, pero es una posibilidad de ver y meter, porque genera cierta fascinación, Sí, ¿no? exacto. Los sectores populares de Córdoba, qué consumen, cómo son, cómo hablan, cuáles son sus códigos. Sí, ese es total, es otro de los ingredientes por los que puede haber funcionado la peli. A nosotros, donde más gente llevamos fue en los complejos dinosaurios, más que en el Rex, por ejemplo. O sea, y la gente que es muy distinta, es mucho más popular, de una clase más popular la que va al Rex que las que va a las otras salas. Y nos decían eso, de que un comentario de una persona del Cerro, que se había sentido mal al ver la peli porque se había identificado con la mirada prejuiciosa sobre la gente del cuarteto. Dice, siempre paso por el Estadio del Centro y miro eso como algo... Los negros esos. Los negros eso, pero a la vez me hubiera encantado poder ir y ver un recital desde adentro. Y una anécdota respecto de esto, la Mona, al mes y medio de estar estrenada la peli, Sí. me llama para felicitarme, él todavía no la había visto, pero para contarme de que desde que la peli estaba estrenada en salas, iba de un promedio de 800 a 1000 personas más No me digas. al estadio y al Sargento Cabral, que son los 2 lugares donde toca, y que él se daba cuenta, él conoce su gente, conoce todo, que eran gente que iban por la peli, que se ubicaban Mirá. a la orilla del escenario, que eran gente que la peli los había movilizado Mirá. a ir y conocer de qué se trataba. Me imagino que tuviste el reflejo de decirle, quiero mi parte. Sí, sí, claro. Doodle-dee-doo, 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 doodle-dee-doo.